Salmo 92, versículos del 12 al 15, vamos a buscarlo en la Biblia. Dice de esta manera, así puestos de pie, hermanos: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? ¿Cómo mantenerse joven y fructífero? ¿O cómo mantenernos jóvenes y fructíferos en la vida? Es la palabra de esta tarde. ¿Cómo podemos mantenernos jóvenes y fructíferos? Y déjeme decirle que la Biblia es bien específica. Pero hoy en el mundo se nos ofrecen, y quiero empezar por esta ilustración. Gracias, Luis. Quiero hablar acerca del camellito sabio, el camellito que hacía muchas preguntas. Un día un bebé camello le preguntó a su mamá y le hizo la siguiente pregunta. Mire lo que dice aquí: madre, ¿puedo preguntarte algunas cosas? La mamá le dijo: claro que sí. ¿Por qué, hijo? ¿Hay algo que te molesta? Y el hijo le pregunta: ¿por qué los camellos tenemos una joroba? Todos sabemos que los camellos tienen una joroba, ¿verdad? La mamá le dijo: hijo, nosotros somos animales del desierto y necesitamos la joroba para guardar en ella agua. No podemos sobrevivir sin ella, debido a que nosotros caminamos grandes distancias en el desierto a través de la arena. El bebé le dijo: bien, entonces, ¿por qué son nuestras piernas tan largas y nuestras patas todas redondas? La madre le dijo: hijo, obviamente con ellas nos adaptamos para andar en la arena. Con estas piernas nos podemos mover por el desierto mejor que los caballos, mejor que los burros. Para eso Dios nos creó de esta manera. La tercera pregunta que el bebé le hizo a la madre, le dijo: entonces, ¿por qué son nuestras pestañas tan grandes? A veces esto molesta mi vista. La madre le dijo con los ojos llenos de orgullo: hijo mío, estas pestañas largas y gruesas son la tapa protectora de tus ojos. Ellas te ayudan a protegerte en la arena del desierto y del viento. Finalmente, el hijo bebé le dice, el pequeño camello le dice a su madre: ya entiendo. Entonces la joroba debe almacenar el agua cuando estamos en el desierto. Las piernas son para andar por el desierto y estas pestañas protegen mis ojos del desierto. Entonces dime, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en el zoológico? Un camellito sabio. Preguntas que a veces debemos nosotros de hacernos. ¿Por qué es que a veces cuando tenemos tantos talentos, tantas capacidades, a veces en la vida llega al punto en que nos jubilamos? Es bueno y es necesario y es justo jubilarse hablando laboralmente. Cuando usted ya ha trabajado 35, incluso 40 o más años, es justo tomar un descanso en esa área laboral. Pero ¿por qué es que a pesar de que algunos tienen muchas capacidades, tienen la energía, la sabiduría para aplicarlas en su vida, por qué es que se dan por vencidos en la vida? ¿Por qué es que desisten en la vida de seguir adelante? Y entonces, en cierta manera se cumple lo que una persona sabia algún día dijo, que cuando dejamos de actuar, cuando dejamos de crecer, es cuando verdaderamente empezamos a envejecer. Yo estoy orgulloso de muchos que están aquí el día de hoy, porque tal vez ustedes no se han dado cuenta, pero han influido positivamente en mi vida. La forma en que los veo yo trabajar, la forma en que los veo enfrentar la adversidad, eso es un gran ejemplo para las generaciones que ya venimos pisando sus pasos. La forma en la que yo los veo cómo enfrentan alguna situación problemática en el matrimonio, con el esposo, con los hijos durante años, es un ejemplo muy grande para nosotros. Y tal vez ustedes ni siquiera se habían dado cuenta de la importancia de seguir adelante en la vida, de seguir siendo fructíferos, como nos lo dice el Salmo 92. De algunos de ustedes he aprendido a seguirnos riendo a pesar de que enfrentamos momentos difíciles. De algunos de otros ustedes he aprendido la importancia de seguir trabajando físicamente a pesar de que han llegado los años y a pesar de que algunos de ustedes ya podrían haber dicho: yo ya me voy a dar por vencido, yo me voy a sentar bajo una palmera, yo me voy a sentar bajo la sombra de un árbol.
simplemente a disfrutar lo que he trabajado en mi vida. Vayamos a la palabra de Dios. ¿Cómo nos podemos mantener jóvenes y fructíferos en la vida? Hoy se nos ofrecen muchos tratamientos. Se ofrecen pastillas, se ofrecen hormonas, se ofrecen sustancias que incluso son capaces, y está demostrado científicamente, que pueden regresarle el tono muscular, pueden regresar sus capacidades físicas de hace 20 o 30 años incluso, que incluso pueden rejuvenecerle. Pero hablando de cómo ser jóvenes y fructíferos en la vida, no se logra con pastillas solamente. Es necesario y es bueno establecer un plan de ejercicios, pero no es la única manera. La Biblia es muy clara. Dios desea que seamos jóvenes y fructíferos sin importar nuestra edad. A mi edad yo tengo el compromiso con Dios de ser una persona joven y fructífera. Usted a su edad, sea cual sea, más de 80 años, más de 70, más de 60, usted tiene la responsabilidad para con Dios y para con su prójimo de mantenerse joven y fructífero. Porque ser joven, ser fructífero es una actitud. Es una actitud. Usted, aunque su cuerpo tal vez está sufriendo o está padeciendo los cambios que con el paso del tiempo todos estamos o todos vamos a padecer, pero en su mente usted no debe de permitir. Y más adelante les voy a dar 7 u 8 actitudes que debemos de conservar en la vida para ser jóvenes y fructíferos. Una pregunta, ¿es bíblico retirarse o jubilarse? La respuesta es no. Ya hablé de que se puede usted retirar o jubilar incluso laboralmente, pero no en la vida, no en las cosas que debemos de hacer en la vida. A veces nosotros ponemos un punto en la vida, pero donde nosotros ponemos un punto, el Señor es capaz de poner un punto y coma. ¿Qué significa esto? Que Dios te va a decir, yo aún no he terminado contigo. Aún no he terminado los propósitos, los objetivos que yo tengo para contigo. Aún no me has conocido suficiente como para que tú ya te des por vencido en la vida. Recuerdo la historia de Alfredito Sandoval. Algunos de ustedes lo conocen. Es un pastor de esta ciudad, Saltillo, que llegó aquí a jubilarse porque sus hijos le dijeron, papá, tú ya trabajaste demasiado. Tú ya fundaste varias iglesias para el Señor, para su iglesia. Ahora es tiempo de que tú ya disfrutes el fruto de tu trabajo. Y este hombre se vino aquí a una colonia de nuestra ciudad y le compraron una casa y sus hijos le daban una ofrenda o una mesada a cada uno de ellos. Pero este hombre Dios lo empezó a usar poderosamente a la edad de 80 años de edad y fundó una nueva iglesia que hoy pastorea aquí en nuestra ciudad, Saltillo, Coahuila. Para mí ese es es un ejemplo de un hombre que no se ha dado por vencido, de que entendió que aunque a veces nosotros ponemos un punto final, de que Dios está dispuesto a borrar ese punto y a poner un punto y coma o poner una coma, porque Dios te dice, tú no te imaginas lo que yo aún puedo hacer contigo a través de ti. No es la voluntad de Dios, y perdónenme la expresión, hermanos, pensé mucho para ponerla, pero no es la voluntad de Dios que nos sintamos viejos y achacosos. Porque déjeme decirle que hay gente que aún a mi edad se siente achacosa, que aún a mi edad le cuesta trabajo caminar, pero no es la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Salmo 92, los versículos que hemos visto? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová junto a los atros de nuestro Dios, florecerán. ¿Cuáles son las actitudes que nos mantienen jóvenes y fructíferos en la vida todos nuestros días? Si queremos que nuestra vida cambie para mejorar, tenemos que poner en práctica los principios bíblicos que vemos en el Salmo 92, y esto va a ocasionar algo en nuestra vida. Si usted pone en práctica esos principios que le voy a dar a continuación, ¿significa que si tiene 60 parecerá de 20? No, tal vez parecerá de 45. Conocí por ahí la historia de una mujer de 45 años que un día le dio un paro cardíaco y se fue a la presencia de Dios y le dijo al Señor, Señor, soy muy joven para morir, dame algunos años más de vida. Y el Señor le dijo, está bien, puesto que he escuchado tu súplica, vas a regresar a la tierra y te voy a dar 20 años más de vida. La mujer resucitó, es una historia nada más, no es algo real ni que sucedió, es una historia solamente. La mujer volvió a la vida, todos asustados.
Después de algunos días de recuperarse en el hospital, salió nuevamente y dijo, voy a hacer ejercicio. Empezó a hacer ejercicio. Dijo, voy a tomar una dieta. Empezó a bajar de peso. Y cuando bajó de peso dijo, no es suficiente, yo quiero algo más. Ya que puesto que Dios me dio una oportunidad, quiero vivir la vida al máximo, a plenitud. La mujer fue y se hizo algunas cirugías, inyectó botox por aquí, botox por allá, liposucción, operaciones quirúrgicas por todo su cuerpo. Y cuando sale de aquel hospital nuevamente, resulta que un auto la atropelló. Y su alma vuelve a ir a la presencia de Dios y le dice a la mujer, Señor, ¿pero qué pasó? Dijo, hija, es que con tantas operaciones que te hiciste, ya no te reconocía. ¿Significa que si usted pone en práctica los principios bíblicos, va a correr 100 metros en 9 segundos? No, tal vez corra 100 metros o camine 100 metros en 20 minutos. Una cosa son las expectativas y otra cosa es la realidad. Pero todo consiste en las decisiones y en la disciplina que tomemos para llevar a cabo estas resoluciones. Ya que esto es cierto, y porque lo he visto en los hombres de la palabra de Dios y porque lo he visto en la práctica en hombres de Dios, quiero hablarle en la Biblia lo que significa terminar nuestra carrera con gozo. Mira ahí lo que tenemos. Hablamos de florecer. Florecer es crecer y ser fructífero. El Salmo 92 nos da la imagen de una palmera con sus dátiles. Una palmera, hermanos, puede llegar a crecer hasta 27 metros de estatura, de largo. Además, usted ve la palmera como empieza siendo un pequeño árbol, incluso en medio del desierto, empieza a vencer la adversidad y llega a ser un gran árbol. Y luego la tercera fase es que da fruto. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Ustedes enfrentaron adversidad de jóvenes en la adolescencia, enfrentaron adversidad tal vez para sacar adelante a sus hijos. Ahora Dios quiere que se mantengan dando fruto, así como la palmera da fruto. Usted no debe ser una persona estéril en la vida. Siempre tiene algo que enseñar a su prójimo, a su semejante, a las generaciones por venir, a los jóvenes matrimonios, a las jóvenes mujeres casadas. Siempre tiene algo que enseñarles a ellos. Luego nos habla acerca del cedro. El cedro crece mucho más que la palmera. Crece hasta los 36 metros de altura. Su follaje crece de 9 a 12 metros de diámetro o de ancho. Sus ramas brotan a 3 metros de altura, exactamente paralelas al suelo. Y tenemos allí algunas imágenes acerca del cedro. El cedro es una imagen de un árbol fuerte, frondoso, pero además muy apreciado. Usted debe ser una persona que al llegar a la tercera edad, como le dicen algunos, al llegar a la etapa de adultos en plenitud, usted debe ser una persona que sea fuerte interiormente y deseable aún exteriormente. Una persona que al ver otros sus canas digan, eso es sinónimo de sabiduría. Una persona que al ver otros sus gestos, al escuchar sus palabras digan, eso para mí tiene una gran enseñanza. Tenemos la imagen de la palmera, tenemos la imagen del cedro. El hecho es que los cedros son deseables, tanto la palmera por su sombra y su fruto, como el cedro por su madera. Todos los reyes del Antiguo Testamento tenían cedros del Líbano en sus palacios. Además, con su madera se hacían muebles lujosos. Ambos árboles, tanto la palmera como el cedro, nos hablan de estabilidad, nos hablan de fuerza. Dice el Salmo 92, versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Se mantendrán gruesos y robustos. Esto habla de que estarán llenos de savia, llenos de vida, frescos, creativos, en movimiento, siempre activos. Quiero darles 7 u 8 principios para mantenernos jóvenes y fructíferos aún en la vejez. Primer principio, seguir aprendiendo. Ahí vemos a un hermanito con una computadora, laptop.
Ahí vemos a un hermanito hablando por teléfono celular, otro escribiendo. Vemos que nunca es tarde para aprender cosas nuevas en la vida. Ayer escuché por ahí la noticia de una ancianita de 97 años, la abuela bloguera le decían, no escuché su nombre, pero le decían la abuela bloguera, porque a los 95 años de edad su nieto le regaló un blog. Un blog es en internet, como un diario personal, donde usted escribe, sube fotografías, sube opiniones, donde usted pone fotografías, videos, audio, y ella relataba todas sus experiencias. Y el testimonio de esta mujer, ella decía, porque llegó a ganar un premio internacional al blog más visitado y más original, ella decía, cuando mi hijo me dio este regalo, se abrió para mí un mundo desconocido. Porque ya a los ancianos la gente nos hace a un lado, la gente a veces ya no nos quiere escuchar, pero yo encontré un canal de comunicación para mucha gente que está a miles de kilómetros de distancia de mí, que nunca he visto sus rostros, pero que están dispuestos a escucharme. Para mí fue una solución para la soledad. Y decía ella, y no se lo recomiendo a usted tampoco porque es un extremo, soy una adicta al internet. No le recomiendo que usted lo sea tampoco, pero sí siempre hay cosas nuevas que aprender. Seguir aprendiendo. Primer principio, envejecemos cuando dejamos de aprender. ¿Cuáles son las maneras en que podemos estimular nuestra mente? Leyendo, escuchando, aprendiendo a hacer cosas nuevas. A ver, mijo, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Que un mouse, ay caray, no me voy a morder un dedo. Que un ratón, es en español con el que se mueve, ¿verdad? Que el cursor, que el iPod. Hoy hay muchas cosas que aprender. El internet, los celulares, las pantallas de plasma. El mundo nos ofrece un planeta en cambio constante. Las noticias que hoy escuchamos mañana van a ser historia. Pero hay gente que a veces quiere aprender de una forma estática. A veces decimos, pues yo aprendo a través de las telenovelas. Pues déjeme decirle que no es la manera de aprender la más correcta. No le digo que deje de ver telenovelas, pero nútrase de otros programas televisivos. Hay programas informativos. Y tampoco las cambie por el culto. Primera de Abel 2:1. Las telenovelas no son una manera de aprender, son una forma de entretenimiento. Nos ofrecen cosas incluso que nada tienen que ver con nuestra vida, porque los valores que se ven ahí son distintos a los nuestros. Pero usted puede nutrirse de programas informativos, puede nutrirse de programas acerca de la historia. Incluso usted decir, eso yo lo viví. Que cuando, quería hablar de Pedro Infante, pero es volver al tema de las cosas que tal vez no tengan mucho que ver con nosotros realmente. Que cuando invadieron Hiroshima y que Nagasaki y que explotaron la bomba atómica, ¿qué estaba haciendo usted en ese punto de la historia? Tal vez acababa de nacer, tal vez estaba en plena infancia. Hay muchas personas que no tratan de aprender nada, solamente quieren pasar el tiempo. Decir, estoy perdiendo el tiempo aquí, significa estoy perdiendo mi vida. Estoy perdiendo parte de mi vida. Sobre todo, ¿qué es lo más importante que debemos aprender en la vida? Hay que seguir aprendiendo de Dios. Hay que seguir conociéndole a Él. De Abraham, por ejemplo, aquel padre de multitudes, aprendemos que nunca se es demasiado viejo. Génesis capítulo 18, hermanos. Quiero sacar varios principios que he aprendido en la palabra en Génesis capítulo 18, de que nunca se es demasiado viejo para aprender nuevas cosas en la vida. Génesis capítulo 17, versículo 1. Voy a leer rápidamente y solamente tomar algunas frases, pero mire lo que dice aquí. Dice aquí que era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En primer lugar, hermanos, nunca se es demasiado viejo para tener un encuentro con Dios. Dice que se le apareció Jehová. Y no solamente que se le apareció Jehová, sino que se le apareció el Todopoderoso. ¿Por qué habla acerca de el Todopoderoso?
¿Por qué dice que se le apareció el Todopoderoso? Porque cuando Abraham se sentía más débil en su vida, necesitaba la fortaleza de Dios. Usted tiene una faceta que conocer de Dios, que tal vez no ha descubierto, el todo poder de Dios. Que cuando usted siente que las fuerzas se acaban, que la enfermedad crece en su vida, Dios puede fortalecerle interiormente. En ese sentido usted puede conocer al Todopoderoso, puede conocer al Altísimo, el Dios que está sobre toda circunstancia. Usted puede conocer al Dios de los ejércitos, el Dios que controla todas las cosas. Nunca se es demasiado tarde para tener un encuentro con Dios. Usted puede conocer a Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador personal. Nunca se es demasiado tarde para andar en integridad. Anda delante de mí y sé perfecto. Nunca se es demasiado tarde para hacer cambios en nuestra vida, para ajustar nuestra forma de vivir, de tal manera que agrademos al Dios que todo lo puede, al Dios que conoce nuestros pensamientos, nuestros actos y nuestras palabras. Además, nunca se es demasiado tarde para adorar a Dios, porque la respuesta de Abraham cuando conoce a Dios y tiene aquel encuentro con Él es, según Génesis 17:3, que se postró sobre su rostro. Nunca se es demasiado tarde para empezar a adorar a Dios. Y en la Biblia conocemos hombres de Dios que le adoraron. Por ejemplo, Jacob. Jacob, antes de morir, adoró recargado sobre su bordón. Moisés, antes de morir, compuso un salmo. Lo mismo hizo David. Conocemos aquella mujer que estaba en el templo cuando Jesucristo fue llevado y le presentaron sus padres. Conocemos la historia de Ana, aquella hija de Fanuel, cómo dio gracias a Dios y le hablaba a todo el mundo acerca del Salvador. Eso es una forma de adoración, hablarles a otros del poder de Jesucristo manifestado en nuestra vida. Conocemos el ejemplo de Simeón, que estaba ahí mismo en esa escena, cómo él profetizó. Y esto implica que si conocemos a Dios, Dios aún podrá usarnos en nuestra vida. Aún podremos hacer cambios importantes en nuestra vida. Yo les dije al principio que yo he aprendido mucho de ustedes y ni siquiera se han dado cuenta tal vez de ello. Así como ustedes me observan a mí, así yo también los observo a ustedes. Observo su forma de caminar, sus actitudes, sus gestos, y afortunadamente puedo decir que nunca he recibido un mal testimonio de ustedes, ni de sus palabras ni de otras personas, porque su luz está resplandeciendo así como el mediodía. Nunca se es demasiado tarde para hacer cambios en nuestro carácter, porque Dios le cambió el nombre, Abraham, Padre enaltecido, por Abraham. Y lo explicó hace rato nuestro pastor, Padre de multitudes. Implica un cambio en el carácter. No solamente quiero que seas una persona enaltecida, que seas una persona de preeminencia, de honra y de fama y reconocimiento. Esto es bueno, esto es deseable, pero Dios quiere que usted tenga un legado para las futuras generaciones. Hablar de padre de multitudes significa que en Isaac le sería llamada descendencia. Hablar de padre de multitudes implica que otros deben de admirarnos, de imitarnos, de seguir nuestros pasos y de aprender nuestra fe. También aprendemos cuando enseñamos a otros. Nunca es tarde, o nunca es demasiado tarde también, hermanos, para obedecer a Dios y hacer un pacto con Él. Dice Génesis 17:23 que Abraham hizo como Dios le había dicho. Circuncidó a todos los que estaban en su casa. Conocemos a Dios en su palabra. La palabra de Dios siempre tiene algo que enseñarnos. No importa cuántas veces ha leído la palabra de Dios en su vida, Dios siempre tiene algo nuevo que decirle. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Quiere aprender algo estimulante en su vida? Algo que lo mueva a hacer cosas nuevas. Métase en la palabra de Dios. Leer en la Biblia no solamente es para decir, la he leído 20 o 30 veces en mi vida. Es para descubrir que Dios aún puede hacer cosas nuevas con nosotros. Cuando veo en la Biblia la historia de Jabes, aquel hombre que le dijo, Dios, ten misericordia de mí.
Aquel hombre que levantó una oración y le dijo: ensancha mi territorio, líbrame del mal para que no me cause sufrimiento. Yo conozco entonces que este principio lo puedo hacer parte de mi vida y aún puedo edificar cosas nuevas en mi vida. Jabes fue el constructor, el fundador de una ciudad, y su estirpe fue muy conocida entre todo el pueblo de Israel como una estirpe de comerciantes, pero también de guerreros, de hombres de guerra valientes, hombres leales. Y son principios que nosotros podemos enseñar a nuestros descendientes, a las futuras generaciones. En segundo lugar, hermanos, o el segundo principio, es que siempre hay que seguir amando. Siempre hay que seguir aprendiendo. Además, en segundo lugar, hay que seguir amando. Dios le dijo a Moisés, Deuteronomio capítulo 6, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesucristo dio un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros así como yo os he amado. Vemos en la Biblia que hay que seguir amando a nuestro prójimo, pero sobre todo hay que seguir amando a nuestro Dios. El amor tiene algo de importante o de importancia que afecta la apariencia de una persona. El amor es capaz de hacernos sentir y es capaz de hacernos parecer aún más jóvenes. Si usted ama a alguien genuinamente y de todo su corazón, ese amor, si es recíproco, le hará sentirse y mantenerse joven. Cuando amamos a Dios, entonces es que tenemos la capacidad de amar a otras personas. El hombre y la mujer fueron creados para amar a Dios. Fuera de Dios no podemos amar a nuestro prójimo auténticamente. Si una persona ama genuinamente a alguien, está poniendo además una protección a su corazón. Porque usted no puede amar a alguien y a la vez odiarle. Usted no puede amar a alguien y a la vez estar resentido con él o con ella. Usted no puede amar a alguien y a la vez rechazarle. Es que no es el plan de Dios que mantengamos ira, estrés, apatía, amargura o resentimiento en nuestro corazón. ¿Sabe usted que mucha gente, aún más joven que ustedes, ha envejecido porque ha descuidado sus emociones? Vivir sin amor es declararnos obsoletos para vivir. Si no podremos o si no podemos amar, entonces no podremos perdonar. Porque ambos conceptos, el amor y el perdón, van de la mano. ¿Sabe usted que nuestro cuerpo físico responde a las emociones que nosotros manifestamos? Si yo siento amargura, voy a padecer estrés en mi cuerpo. Si mi corazón siente amargura, voy a padecer gastritis y puedo desarrollar una úlcera y esta puede convertirse en cáncer. Debemos de cuidar nuestras emociones. ¿Cómo lo hacemos? Amando a otros, pero sobre todo acudiendo a la fuente primordial del amor, que es Jesucristo. El amor de Dios manifestado a través de la persona de Jesucristo. Es la única manera en que usted podrá amar y en consecuencia perdonar a otros. ¿Alguien le hizo algo en su juventud y no ha podido perdonarlo? Acuda a Jesucristo. Dígale: Señor, enséñame esa clase de amor que tú mostraste aún en la cruz cuando dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Alguien le ha hecho algo ahora en esta etapa de su vida? Tal vez algún hijo, tal vez su cónyuge, tal vez un sobrino o un nieto. ¿Alguien le ha despreciado por su edad o por su falta de capacidades físicas? Usted tiene que aprender a amarle. Usted tiene que declararle perdón. Y muchas veces se nos ha enseñado que para perdonar es necesario que la otra persona se arrepienta. Pero déjeme decirle que yo he aprendido a mis años que cuando yo perdono a otros, ellos lo sepan o no, incluso ellos sepan o no que me han afectado, hay algo que ocurre en mi corazón. Yo aprendo a amarles, aprendo a ser tolerante con ellos. Pero lo más importante es que yo aprendo y valoro el amor que Dios el Padre me ha tenido a mí, tanto que ha quitado
toda la carga de pecados que había entre él y yo por medio de Jesucristo. Aprendo que Dios me perdonó a mí una deuda tan grande que es, o que convierte en insignificante cualquier ofensa, cualquier error o falla que otros hayan tenido para conmigo. Cualquier palabra despreciable, cualquier actitud negativa, no tiene valor cuando lo comparo con el gran amor de Dios y el gran perdón de Dios. Usted tiene que aprender a perdonar a su prójimo. Incluso tal vez si aquel prójimo ya falleció hace algunos años o algunas décadas. Usted tiene que hacer un parteaguas y decir: hoy yo perdono toda ofensa que he recibido. Y lo más importante, usted tiene además que seguir riendo, hermanos, en tercer lugar. En primer lugar, hablamos de que usted tiene que seguir aprendiendo. En segundo lugar, tiene que seguir amando. En tercer lugar, usted tiene que seguir riendo. Y mire la imagen que tan expresiva las que tenemos ahí. Aquel hermanito ya, o aquel ancianito ya sin dientes, pero no le importa, porque él sigue disfrutando la vida. Aquel otro anciano que está con la nueva generación, con su nieto o bisnieto tal vez, enseñándole a reír. Reír relaja nuestro cuerpo, nos ayuda a liberar el estrés, libera endorfinas en nuestro cerebro. Las endorfinas son una especie de morfina, una droga muy potente, pero que se produce en el cerebro en forma natural. Tiene la capacidad de relajarnos, relajar nuestro cerebro, nuestro cuerpo. Y además el reír relaja la garganta. La gente que sonríe atrae a otros. La gente que siempre tiene una anécdota que contarte que te hace reír, atrae a otros. Y reír alarga la vida, dicen algunos. Yo le pregunto, ¿con qué frecuencia ríe usted? ¿Ríe al menos una vez al día? Al menos creo que tenemos causas para reír. Y a veces no nos hemos dado cuenta de ellos. A veces estamos tan ensimismados en nuestros problemas, en nuestras cargas, que no tenemos la oportunidad para reír. ¿Se ríe en las noches antes de acostarse? ¿Se ríe en la madrugada al despertarse? Qué bueno. Me da gusto que se rían por hacerles estas preguntas. A veces me despierto riéndome y mi esposa dice el siguiente día: soñé que te reías como loco. Y me decía mi mamá: el que solo se ríe de sus maldades se acuerda. No, pero me acuerdo ahora y me río por las bondades que Dios ha tenido para con mi vida. ¿Se ríe al despertarse en la mañana? ¿Ha despertado riéndose alguna vez en su vida? Amén. Es importante seguir riendo, no importa la adversidad que enfrentemos en la vida, hermanos. Júntese con gente que le haga reír. Procure buscar situaciones que le hagan reír. Incluso usted mismo aprenda a reírse de las situaciones a veces más inverosímiles o más sin importancia. Que si se le cayó una taza, ya le regalarán sus nietos o sus hijos una nueva vajilla. Que si se resbaló y se quedó sentada sobre el sillón o sentado sobre el sillón, ríase y dése tiempo para levantarse. Que si se le pasó el camión o el transporte, pues ríase aún de esas circunstancias. Aprenda a ver las cosas desde otra perspectiva. Yo a veces cuando algo no sucede, algo que yo le he pedido mucho a Dios, algo que yo deseo mucho y que Dios no me lo da, lejos de lamentarlo, digo: Señor, gracias porque tú me has librado de algo malo tal vez que yo no sabía. Para mí era bueno, pero tal vez tú tienes algo mejor para mí o algo más excelente para mí y ni siquiera me había dado cuenta de ello. Hay que incluso, me atrevo a decir, hay que aprender a reírnos de nosotros mismos. Ay, mira cómo me veo en la foto que me tomaron. Aprenda a reírse incluso de usted, pero no se ría de otros. Ríase con otros. En cuarto lugar, hermanos, hay que aprender a dejar atrás lo que Dios nos ha perdonado. Hay que dejar atrás lo que Dios nos ha perdonado. Dios no quiere que llevemos cargas una y otra vez,
cargas que ya hemos depositado en su presencia, cargas o pecados que Dios ya nos ha perdonado. Dejemos nuestras cargas ante Dios, demos la media vuelta y sigamos adelante. Las cargas espirituales pesan. A veces lamentamos en la vida no haber hecho tal o cual cosa. A veces lamentamos no haber tenido tal actitud con nuestros hijos. A veces lamentamos no haberlos educado de la manera adecuada. Deje esa carga ya atrás y mejor póngase a orar por sus hijos. Póngase a orar por su cónyuge. Dejemos nuestras cargas a Dios. Pensar en cosas malas que sucedieron en el pasado o en errores que cometimos y que ahora nos avergüenzan. No importa cuál haya sido su pasado. Si lo llevó ante Dios por medio de Jesucristo, este ya fue borrado. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Usted es una nueva persona delante de Dios. Usted no tiene que regresar al bote de basura y tratar de alimentarse de aquellas cosas que ya no son para usted, cuando Dios le ha preparado un banquete real. En la casa de Jehová moraré por largos días. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Si usted tiene la plenitud del Espíritu Santo en su vida, usted ya no tiene por qué regresar a las cargas antiguas. Usted tiene un camino nuevo que andar del lado de Dios junto a Jesucristo. Deje atrás lo que Dios ya le ha perdonado. Deje atrás las cargas tan pesadas que durante muchos años mantuvo sobre su espalda. Recuerdo cuando me convertí a Cristo, la expresión fue: sentí que alguien me quitó un gran peso de encima. Y yo sé que muchos de ustedes lo experimentaron también en sus vidas. Es que Dios ha perdonado los pecados que hemos confesado. Dios perdona los pecados de los cuales genuinamente y sinceramente nos hemos arrepentido. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si alguno hubiere cometido pecado, confiéselo a Dios y Dios le perdonará, porque tenemos un Dios justo, un Dios que sabe perdonar pecados. En quinto lugar, hermanos, hay que seguir buscando los caminos de Dios. La Biblia dice que Dios notificó sus caminos a Moisés. La Biblia dice que volvamos a las sendas antiguas, a las sendas eternas. Hay que seguir buscando los caminos de Dios. En el libro de Génesis vemos la historia de aquel hombre llamado Enoc, que caminó con Dios. Y tanto caminaba con Dios, tanta era la costumbre de andar con Dios, que una tarde me puedo imaginar que Dios le dijo: Enoc, pero ya no quiero que solamente camines conmigo, quiero que vengas a mi casa. Que Dios diga de usted: disfruto tanto tu presencia que quiero que tú estés conmigo, que ya no quiero que haya ninguna interrupción. Que usted pueda decir como aquel profeta Elías: vive Jehová delante de cuya presencia estoy. Y esto se aprende cuando seguimos buscando los caminos de Dios. La manera en que Dios se revela es buscar sus caminos, ver cómo Él actúa en otros, buscar evidencias de Él en nuestra vida, ver cómo ha respondido a nuestras peticiones. Eso es seguir buscando los caminos de Dios. A veces dejamos de ver cómo es que Él obra en nuestra vida porque estamos llenos de enfermedad, estamos llenos de desaliento, estamos llenos de desánimo. Pero tenemos que ver la forma en que Él lleva sus planes, sus metas en nuestra vida. Hay que tener una búsqueda con propósito. Por ejemplo, hay personas que ya han enviudado y que dicen: yo quiero casarme con una jovencita de 20 años. Esa no es una búsqueda con propósito. Eso me dice muy poco de esa persona. Pero si usted dice: yo quiero un hombre de Dios, quiero una mujer de Dios, que conozca a Dios, que haya nacido de nuevo, eso me dice mucho de aquella persona, hablando hipotéticamente. ¿Qué es lo que usted busca en la vida? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Cuál es su propósito? ¿Conocer más a Dios? ¿Cómo le busca? Tiene que fijar una meta, tiene que fijar un objetivo, tiene que hacer un proyecto para hacerlo. Una vida devocional desarrollada, leer la palabra, algunos aún ayunar, otros orar durante más horas. Quiero buscar el actuar de Dios en mi vida, el actuar de Dios en mi iglesia. Por ejemplo, hay gente que busca frente al televisor. ¿Sabe usted que lo exterior tiene la capacidad de afectar nuestra mente?
lo que oímos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. ¿Sabe usted que nuestra mente tiene la capacidad de afectar nuestro interior, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones? ¿Cuál es su búsqueda? ¿En qué se está enfocando su vida? Si se enfoca en cosas impuras, su vida será impura. Si usted se enfoca en cosas buenas, en cosas piadosas, usted será una persona más sabia. Si se enfoca en cosas triviales o sin importancia, su vida reflejará lo que usted se enfoque en la vida, vaya. Si se enfoca en ser lo mejor que pueda, será una persona de excelencia. Algo sucede en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestras actitudes, cuando empezamos a pensar en las cosas buenas de la vida. Algo sucede y por eso es importante buscar a Dios. Si usted busca a Dios, será más como Él es. Tendrá mejores sentimientos, tendrá bondad, será una persona más amistosa, será una persona gentil, una persona con dominio propio. Será usted una persona con gozo, una persona apasionada. Pablo dijo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso es importante tener metas en la vida. Por eso además es importante seguir buscando los caminos de Dios. Pablo no desistió en su meta. Pablo dijo, el último paso que daré aquí en esta tierra será un paso más en la eternidad con Dios. No termina todo frente a la presencia de esa espada que está esperándome. Yo tengo aún que seguir adelante. Tengo muchas cosas por hacer con Dios. Y si yo ya no estoy, mis escritos se quedan con el pueblo de Dios. Aún seguiré yo enseñándoles a ellos. Porque tenemos que tener vidas que trasciendan. Que aun cuando nosotros ya no estemos aquí, otros sigan recordándonos. Que nuestras obras sigan con nosotros, ejerciendo influencia en las vidas de otros. Pablo le dijo a Timoteo, procura venir antes del invierno. Procura venir antes de la etapa más difícil en mi vida. Trae contigo el capote, trae contigo los pergaminos, o trae contigo los rollos de papel, y mayormente los pergaminos. Pablo, hasta el último instante de su vida, quiso dejar una influencia en aquellos que le rodeaban y que le habían conocido. Pablo decía, quiero que otros, así como yo he aprendido a caminar con Dios desde que Jesucristo se me apareció en el camino a Damasco, quiero que otros sigan mis pisadas. Porque yo he seguido las pisadas de Jesucristo, porque yo he proseguido a la meta. Pablo dijo, tráeme el capote, tráeme el abrigo que dejé en Troas. Es importante que cuando llegamos a la última etapa o a los años que consideramos los finales de nuestra vida, y no importa cuántas décadas sean estas, 3 o 4 décadas o incluso 5 décadas, no importa, hermanos, usted siempre tiene que tener o asegurarse de tener un refugio, un abrigo. Alguien que le brinde el calor del hogar, haber sembrado en nuestros hijos actitudes positivas, de tal manera que ellos se sientan atraídos por nosotros, o aún por nuestros nietos. Mire, mi abuelita Josefa era una persona muy renuente. Me decía mi mamá, es que ella es de rancho, mijo, tienes que entenderla. Y a ella no le gustaba que estuviéramos con ella. Pero aún así recuerdo muchas cosas muy buenas de ella. Cuando ella se levantaba en las mañanas, cuando nos visitaba a las 7 de la mañana y tocaba la puerta y decía, levántense, bola de flojos, levántense a hacer adobes. Dice, pues ¿de dónde adobes si aquí no hay paja ni hay arena para hacer adobes? No hay lodo. Decía, ustedes levántense. Y luego a veces me veía caminar y yo venía de la tienda. Me decía, no hombre, yo a tu edad, dice, yo iba corriendo y regresaba corriendo. Y luego me decía, y yo cruzaba el río nadando todavía a mis 40 años de edad. Aún así yo aprendí a amar a esa mujer, aún con su carácter, aún con su temperamento. Tanto que al final de sus días, la última vez que yo la vi en mi vida, los últimos meses que estuve con ella, porque después ella perdió la noción del tiempo y entró en una etapa en la cual ella ya no tenía contacto con la realidad. Yo me gustaba sentarme junto a ella y le decía, cuénteme historias, abuela. Y ella me contaba historias a veces hasta extraordinarias o maravillosas. Y decía yo, me gustaría escribir todas estas cosas que ella me está diciendo ahora.
Quisiera tener la capacidad de memoria para poder luego guardar todo esto y tenerlo por escrito. Pero fue una mujer que yo aprendí a amar. Y luego cuando hacía un calor de 39 o 40 grados me decía, tráeme otra cobija. Y yo le llevaba una cobija y le decía, abuela, pero ya hace mucho calor, tráeme otra, no importa, yo tengo mucho frío. Trae el capote que dejé en Troas. Es importante tener con actitudes un abrigo o un respaldo de otros. Ese viejito que ha estado con usted toda su vida, durante décadas, que tal vez no es el hombre perfecto que usted algún día quiso tener, pero es el hombre que Dios le dio, y el hombre que sacó adelante a sus hijos, el hombre que la sustentó a usted. Esa viejita ya de canas que pintan en su cabeza, esa mujer que estuvo con usted y que fue su ayuda idónea. Ese es el abrigo que Dios nos ha provisto. Sus nietos, sus hijos, personas que alrededor de usted aún le aprecian, ese es el abrigo que Dios nos ha provisto. Y el apóstol Pablo va más allá y dice, tráeme los pergaminos, es decir, tráeme la palabra de Dios, tráeme la escritura. Quiero seguir nutriéndome de ella porque ahí voy a conocer yo los caminos de Dios. Los caminos que Dios le notificó a Moisés, aún Dios me los puede notificar a mí. Tráeme los papiros, es decir, tráeme hojas, porque aún quiero dejar plasmado ahí verdades para el pueblo de Dios. Tráeme hojas porque aún quiero escribir. Y escribir sus memorias, hermanos, déjeme decirle que es un buen proyecto para usted. No todos han sido llamados a ser escritores, pero usted puede de alguna manera cada mañana escribir su experiencia, su andar con Dios. Y esa puede ser una buena herencia para sus semejantes el día de mañana. Las pocas cosas que yo conservo de mi madre son dos, una Biblia y un himnario. Y cuando yo me siento triste, acudo a aquel himnario y lo abro y recuerdo las melodías que yo escuchaba cantar a mi madre, entono aquellos himnos y digo, esa fe que la fortaleció a ella es la fe que habita en mí y que me está fortaleciendo en mí. Nunca es demasiado tarde, hermanos. Si se enfoca en las cosas piadosas, será sabio. Por eso es importante buscar o seguir buscando a Dios. En sexto lugar, hermanos, hay que seguir trabajando. La Biblia dice, 6 días trabajarás, el séptimo reposarás. ¿Sabe usted que México, después de Estados Unidos, es una de las naciones más enfermas? Que más cáncer, más diabetes, más osteoporosis, más obesidad se padece. Dios dice que sigamos trabajando. La Biblia no habla, hasta donde yo sé, y si alguien me lo enseña, entonces lo aprenderé. Hasta donde yo sé, la Biblia no habla o no contiene la palabra jubilación. Tal vez lo contiene en otro concepto. Pero mire, déjeme leerle Eclesiastés capítulo 11, versículos del 4 al 6. Y mire lo que dice. Eclesiastés 11, 4 al 6, dice de esta manera. El que al viento observa, no sembrará. El que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Amén. Y estas palabras las escribió el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Y las escribió en la última etapa de su vida. Y él aún tiene la fuerza, el carácter, la autoridad para decirnos, no dejes de sembrar. Siembra tu semilla en la mañana. En la tarde no dejes reposar tu mano. Aun cuando usted trabaje en la mañana tal vez, aun cuando como la mujer que tenemos aquí sigue ejerciendo una labor, por la tarde no deje reposar su mano. Siempre tenga algo nuevo que hacer. Hay labores manuales que se pueden realizar. Pintura, escultura, poesía y aún labores mentales que también se pueden hacer. Nunca es demasiado tarde para seguir trabajando. Cuando alguien decide que ha hecho suficiente y se jubila, entonces ocurre que empiezan a sentir achaques en su cuerpo. Luego dicen, ay, cómo me duele la espalda. Ay, cómo me duele la rabadilla. Ay, mi cintura. Ay, mis caderas. Ay,
ay, mi cuello. Y todo se vuelve puro ay. Hay que seguir trabajando. Y si usted tal vez ya no trabaja, tal vez ese negocio que tenía ya lo dejó, lo traspasó a otra persona, hay que seguir haciendo ejercicio físico, seguir caminando, levantando peso en la medida de nuestras posibilidades. Hay que seguir moviendo los músculos, hay que seguir moviendo las rodillas, porque cuando lo dejamos de hacer, entonces estos se atrofian y dejan de servirnos. Dios nos ha creado con el propósito de que llevemos fruto aún en la vejez. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso es que debemos de cuidarlo con los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance. A veces hay que dejar de decir que sí a lo que en nuestra juventud sí podíamos comer abundantemente. A veces la carne, a veces el refresco, a veces las grasas, a veces las carnitas que tanto nos gustan. Hay que dejarle de decir que sí, porque esas son cosas que tal vez nuestro cuerpo ya no tiene la capacidad para digerir. Dios quiere que sigamos manteniéndonos fructíferos y a veces hay que decir que no a muchas cosas que afectan a nuestro cuerpo. Dios no quiere que vivamos hasta el último día. ¿De qué me habla esta frase? De que hay gente que dice, pues ahí la llevo ya, aquí lleno de achaques, pero ahí la llevo. No, Dios quiere que vivamos, que disfrutemos incluso el último día o la última etapa de nuestras vidas. Y el trabajo es una forma adecuada de hacerlo. Un día leí la historia de un presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Fue un hombre que montaba a caballo, un hombre que corría, un hombre que incluso fue a cazar al África y un hombre de Dios también. Se cuenta que cuando él murió tranquilamente sobre su cama y al siguiente día cuando levantaron su cuerpo y movieron su almohada, abajo había un libro debajo de esta almohada. Y estaba en una página y se quedó él y murió poco tiempo después de dejar este libro sobre su cama. Esto nos implica o esto nos enseña que nunca es tarde para seguir aprendiendo, para seguir trabajando con nuestras capacidades. Séptimo lugar, hermanos, y nos acercamos al final de esta conferencia, nunca es tarde para seguir dependiendo de Dios o dependiendo de Jesús. Él quiere que confiemos en Él para todo. Él quiere que dependamos de Él, que nos refugiemos en Él, que nos apoyemos en Él para las cosas que no podemos hacer sin Él. ¿Quiere usted que su familia cambie y se entregue a Jesucristo? Dependa solamente de Jesucristo. ¿Quiere usted que sus hijos, sus nietos conozcan a Jesús? Entrégueles sus vidas a Jesús. Un día me gustó mucho la historia de un hombre que le llevaron a su pequeño nieto, su primer nieto. Y cuenta este hombre que él se subió a la segunda planta de su casa y que llevó su nietecito y lo puso sobre sus brazos y que lo tomó y le dijo: Dios, este es el primer fruto que tú me das de mis hijos. Lo dedico a ti. Quiero que sea un hombre de Dios así como yo lo soy hoy, así como mis hijos lo son. Lo dedico a ti y lo entrego a ti. Usted aún puede hacer este tipo de oraciones y decirle: Señor, te entrego a mis hijos, te entrego a mis nietos. Dependa de Dios. Él es la fuente de nuestra fuerza, Él es la fuente de nuestra energía, Él es la fuente de nuestra sabiduría. De Él, de su voluntad, de su propósito, obtenemos el plan para nuestra vida. En octavo lugar, hermanos, y finalmente, hay que seguir escuchando a Dios. Recuerdo la historia de aquel hombre Elí, y dice ahí, mire: Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, ¿me oyes? Oiga, se ha vuelto a cortar. Desafortunadamente hay gente que deja de escuchar a Dios, deja de ser sensible a la voz de Dios. Recuerdo en la Biblia la historia de aquel hombre Elí, que era un sacerdote de Dios. Perdió sensibilidad a la voz de Dios y a cambio de ello perdió a sus hijos y él mismo perdió la vida. Cuando dejamos de escuchar a Dios, es que nosotros empezamos a volvernos obsoletos. Empezamos a perder la visión de nuestra vida o lo que Dios quiere para nosotros. Dios conoce nuestro potencial y quiere que lo desarrollemos, pero quiere que conozcamos su proyecto y su plan en su palabra. Dios quiere además
que nos juntemos con personas piadosas, gentes que le conocen, gente que nos puede ayudar a ser aún más sabios. Aún usted, y le agradezco, porque usted puede y está dispuesto a aprender de un hombre como yo, muchos más años más joven que usted. Son formas de escuchar a Dios, de aprender sabiduría. A veces, aún los niños nos pueden enseñar grandes cosas. Los niños dicen cosas profundas. ¿Y sabe usted por qué? Porque saben escuchar, porque ellos saben observar y porque ellos prestan atención. A veces hay que tener la sensibilidad de un niño, la sencillez de un niño, para aprender a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Finalmente, hermanos, en conclusión, déjeme decirle, y antes de pasar esa dinámica que quiero que hagamos, usted tiene que decir, o usted puede decidir, es mi decisión. Escojo envejecer temprano o mantenerme joven hasta el último día y estar atento a la voz de Dios. Esta palabra que les he traído, hermanos, quiero que sea un reto para su vida. Quiero que se quede con ellas. Envejecer no es solamente que los años pasen junto a nosotros y en nosotros. Envejecer no solamente es perder capacidades. Envejecer es también tomar actitudes negativas. Estas 8 actitudes que hemos visto nos pueden ayudar a nosotros, por la gracia de Dios, a mantenernos como personas jóvenes y fructíferas en la vida. Es cuestión de actitud, pero también es cuestión de decisión. Usted puede ser fructífero o fructífera en la vida si usted hace los cambios necesarios, si usted está atento a la voz de Dios. Hay quien dice, a mi edad yo ya estoy demasiado viejo para ser joven. Entonces usted tiene que cambiar su actitud. Existen personas que se mantienen hasta los 70 o los 80 años, jóvenes y llenos de vida, vigorosos, porque han aprendido a caminar con Dios, han aprendido a estar en su presencia y a estar en su casa. Déjeme decirle, hermanos, que nadie se mantiene tranquilo junto a una persona que no sonríe, junto a alguien que solamente se queja, o junto a alguien que solamente habla de sí mismo, de sus fracasos o aún de sus logros. Hay que mantener una expectativa o una apariencia equilibrada. Hable de sus logros, pero también hable de los errores y cómo evitar cometerlos. Dígales, por la gracia de Dios, yo dejé de cometer esos errores hace ya mucho tiempo. Nos atraen a nosotros, a los jóvenes, aquellos que creen y que sienten, y que a través de ellos se siente la presencia de Dios. Nos atraen a los jóvenes aquellos que nos animan a hacer todo aquello que nosotros podemos ser. Cuando voy junto a un hermano de mayor edad que yo y le cuento un proyecto que yo tengo y me dice, por supuesto que puede realizarlo, es una persona que a mí me atrae. Digo, yo puedo contar con esta persona porque sé que con su experiencia y su sabiduría yo puedo aprender de él o de ella. ¿Es usted una persona fructífera? ¿Es usted una persona que se mantiene dando fruto en su vida? Dios desea que tomemos acciones, decisiones y sobre todo actitudes, y que con el Espíritu Santo y su ayuda nosotros vivamos de una manera fructífera. ¿Quiénes son los justos a los que se refiere el Salmo 92? Aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, sean hombres o mujeres. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Estarán vigorosos y verdes. Y dice el versículo 15, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Aún terminar bien nuestros días, hermanos, es evidencia de una vida buena delante de Dios y de un testimonio eficaz delante de los demás hombres y mujeres que nos rodean. Le invito a ponernos de pie, hermanos, y hacer esta dinámica. Me gustaría que repitiéramos cada uno de los conceptos que hemos aprendido esta tarde, esta mañana, y que usted repita junto conmigo y después de mí lo que vamos a leer ahí al frente. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Lo hacemos? Diga usted, desde hoy y por la gracia de Dios,
Seguiré aprendiendo. Seguiré amando. Seguiré riendo. Dejaré atrás lo que Dios me ha perdonado. Seguiré buscando los caminos de Dios. Seguiré trabajando. Seguiré dependiendo de Jesús. Y seguiré escuchando a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Y por la gracia de Dios, que Dios nos ayude a que sean los años que nos quedan por delante en su presencia, que caminemos junto con Él. Que un día Él nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.